Seguimos en Política en Vivo, ya está con nosotros la diputada nacional Elisa Carrió. Lilita, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Va a ser la presidenta en octubre? La verdad es que todavía no sabemos, seguramente si la gente nos vota sí, sobre todo si nos vota mucha gente el 14 de agosto, será la presidenta en primera vuelta en octubre. Esto depende mucho del 14 de agosto, por eso la gente que quiere, que piensa y que quiere que yo sea presidente tendría que votar masivamente el 14 de agosto para posibilitar que en primera vuelta se gane en octubre, pero estamos muy bien, estamos muy tranquilos, muy confiados. ¿Qué piensa de las encuestas? No, la verdad es que todos te dicen algo que es cierto, no se puede, miren, hoy no hay registro de nada. Si vos me decís hoy si la gente registra que hay elección en Capital, te diría que no. Hoy la gente está pendiente de la inflación y está pendiente del humo, ¿no? De las cenizas, y no hay registro en la sociedad. De modo tal que yo creo que en la Capital por primera vez recién va a haber registro 2 semanas antes, que es cuando uno empieza a ver clima de campaña. Todavía ahí hay 30% de indecisos, siempre en todas las elecciones, y en realidad se reduce al 10 en la última semana. Así que está todo, en el caso de la Nacional todavía la gente no registra que hay elecciones el 14 de agosto. Pero todas las encuestas ya marcan un amplio margen de Cristina Kirchner. No, pero siempre fue así, siempre fue así. Ahora usted dice... Digo, todos los años, y no fue tan amplio el margen, y tuvieron que hacer fraude. La verdad es que hay mucha manipulación en eso, pero bueno, además falta tan poco tiempo que hay que esperar el resultado. Así que, y ahí va a estar la verdadera matriz. Lo que hacen muchos encuestadores es mentir, mentir, mentir hasta una semana antes. Entonces, como la última semana aciertan, ganan credibilidad. Lo que no cuentan es todas las mentiras que dijeron a lo largo de 4 o 5 meses. Usted decía, se está muy atento a lo que pasa con las cenizas y se está muy atento a lo que pasa con Joclender. ¿Es el comienzo de algo mayor o es un episodio que se va a encerrar solamente en Joclender, las madres? No, todo el sistema federal de viviendas, por eso está tan preocupado el ministro de Planificación. Porque esto que pasaba con Joclender pasaba con cooperativas, donde hay punteros políticos, porque todo está en violación a la ley del FONAVI que está vigente, por eso Bontempo hoy estaba desencajado, y porque además los sobreprecios, que son enormes, de acuerdo a la propia planilla de planificación, supongamos una casa que estaba en 70.000 pesos, finalmente era construida por 200 en la licitación. Ahora, esos 200 que es sobreprecio son pagados, están siendo pagados por los pobres en la cuota, porque tu cuota está en relación a tu unidad. Así que esto va a traer enormes consecuencias y me parece que es hora de la responsabilidad. Nuestro primer informe de obra pública, año 2004, ya señalaba el sistema de viviendas, ya señalaba las viviendas del Chaltén, 2004 en 220.000, cuando una vivienda en Río Gallegos, en el centro, salía 150.000. Y ya aparecían las famosas empresas, las Arobaes, todos los que son testaferros. El modelo kirchnerista es, yo contrato con un testaferro mío, que es lo que hacía Madres. Joclender, a cargo de la fundación, contrataba con sí mismo. Después de que la fábrica, se apoderaron de la fábrica y nunca le devolvieron nada a la ciudad de Buenos Aires. Y ahora Macri, sin embargo, le sigue renovando. Mira, yo tengo una experiencia. En esto la gente confía en nosotros y nos vino a contar. Yo lo derivé inmediatamente a 2 diputadas como Elsa Quirós y Maricela Echecoy, y ellos se encargaron. Ahora, cuando nosotros hicimos la presentación, nadie quiso publicar. ¿Eso fue cuándo? El año pasado. ¿La presentación en dónde? Sí, porque todo el mundo sabía, yo sabía de los cheques que se gastaban en el casino, etcétera, pero no teníamos pruebas. La gente nos contaba que lo veían, que se gastaba, que había, pero no teníamos hasta que alguien, porque eso también la sociedad tiene que entender. A veces me critica porque denunciamos, y la verdad que nosotros no tenemos otro remedio si no somos cómplices, porque la mayoría de los argentinos no confía en la justicia, no confía en las autoridades de control, no confía en los gobiernos, no confía en los fiscales, no confía en los jueces,
Y a lo largo de 17 años, ustedes saben, confía en nosotros y confía en mí. Entonces, la verdad es que nosotros somos la voz de mucha gente que no tiene voz, y después muchísima gente nos critica porque la justicia no funciona, pero en realidad ese es un problema de la justicia, no nuestro. Un pequeño paréntesis respecto a Joclender. Usted alguna vez dijo que Kirchner no estaba verdaderamente convencido de una política de derechos humanos, sino que aprovechó de esa política de derechos humanos. ¿Esto forma parte de lo mismo, digo, el fenómeno Joclender, la utilización de madres? Lamentablemente sí. Kirchner decía, y me lo mandó a decir a mí, y lo repetía mucho Alberto Fernández, jefe de gabinete: todas las personas tienen un precio, solo tenemos que saber cuál es. Y así, con distintos precios, ¿no?, de distintas formas, fue cooptando muchísima gente. A mí me dijeron lo mismo, yo le dije: miren, yo nunca voy a ser cooptada, voy a ser linchera. Me dijo: te vamos a eliminar, elimínenme. Pero el caso de Eve de Bonafini, ¿usted piensa que ella fue comprada, es cómplice de Joclender, sabía? No, esa no es la cuestión. Hoy está siendo juzgado Joclender y obviamente hay una organización que debe responder, el Estado debe responder, los organismos de control deben responder, la Fundación y la Presidencia deben responder. Pero nosotros hicimos la denuncia por Joclender. ¿Alguna vez lo conoció a Joclender? ¿Lo vio en su vida? No, creo que la llamó a Maricela Echecoy en el momento de la denuncia, que no había salido, o sea que se enteró por la UIF. Y Maricel lo único que atinó a contestarle es: nosotros cumplimos con la ley. Es casi una pregunta psicologista, pero ¿cree que es un perverso que se aprovecha de madres o es funcional a un sistema de cooptación? Mire, la verdad es que a nosotros no nos interesa que no le roben la plata a los pobres, porque esto es robarle los derechos humanos a los pobres. Cuando yo no hago las viviendas, estoy robándole plata para derechos humanos, como es el derecho a la vivienda, a los pobres. Entonces a nosotros que no nos cuenten, a nosotros nunca nos contaron el cuento, porque teníamos claro los enriquecimientos, porque teníamos claro el uso, porque sabemos cuánta gente se ha corrompido a la luz de esto. Pero bueno, ahora la sociedad también lo sabe y es bueno que lo sepa. En esas investigaciones, ¿en cuánto está comprometido el Ministerio de Planificación? Porque una de las diputadas hablaba de una matriz de corrupción más allá de Joclender. Total. Lo que pasa es que vamos a ir haciendo caso por caso, para que no le prescriba nunca debido. Hablemos un poco de política. Usted hablaba del 14 de agosto como una elección importante. ¿Me parece que se van a decantar candidatos? Quiero decir, que a lo mejor se llega el 14 de agosto y o Duhalde o Wiener puedan decidir no llegar a octubre. No sé. La verdad es que el 14 uno vota sin voto útil, porque no es el día de la votación obligatoria. Así que uno puede votar con absoluta libertad qué presidente quiere tener. Y yo creo que por eso nos va a ir muy bien, porque además no se votan ni concejales, ni intendentes, ni gobernadores, se vota a ver quién soñaría, quién quiere usted que presida el país. Y en el acto, la persona que tenga muchos votos va a tener poder para gobernar el país. Con lo cual se le soluciona a la persona ese problema, pero ¿y si lo votamos y no tiene poder? No, el poder se lo da a la gente. Y yo tengo una confianza absoluta, total. Miren, yo recorro este país, no con nosotros, yo recorro mucho y por muchísimos años. Llevo 17 años yendo a los pueblos, a las ciudades, 1000 veces, conozco a los periodistas de todos los pueblos, de todas las ciudades, el campo, y yo sé que adentro nuestro, nosotros los argentinos queremos vivir de otra manera, y lo vamos a hacer. En algún momento usted se describió como una admiradora y tenía como un afecto filial, casi me atrevo a decir, por don Raúl Alfonsín. ¿Está desilusionada con su hijo? No, miren, yo no opino de los candidatos. De los candidatos y los antecedentes de los candidatos, incluso los antecedentes penales, tiene que informar el periodismo. De toda la documentación pública de su formación, de su preparación, de su experiencia, de sus antecedentes en la vida pública, es un deber de ustedes. Nosotros ya no opinamos más de ningún candidato. ¿Usted cree que la candidatura potencial de Wiener va a dividir aún más a la oposición y se le hace el juego al gobierno para ganar las elecciones? No. Hay cosas que... ¿Qué pensando? La mayor parte del país ni siquiera registra eso. El Wiener. hecho que está en el microclima de Capital y de los diarios, miren,
Para tener nivel de conocimiento en el conurbano, yo recuerdo una encuesta de hace bastante tiempo. Felipe era gobernador, que le preguntaban quién era Felipe y decía, creo que un funcionario kirchnerista. Digo, y era el gobernador de la provincia. Así que el registro es casi imposible. Y en esta confusión también. Yo creo que hay mucha gente que cree que la gente lo conoce porque está en los diarios. Lo que no sabe es que millones de argentinos no leen los diarios. Me atraso una pregunta. ¿Hay candidatos a presidente o vicepresidente con antecedentes penales? Sí, y con antecedentes políticos graves. ¿Cómo cuáles? Tienen que buscarlo ustedes, es un deber del periodismo. ¿Usted sigue pensando que Cristina Kirchner puede llegar a no presentarse finalmente y que sea Alicia Kirchner la candidata, como dijo alguna vez? Vamos a verlo, a lo mejor me equivoco, yo siento que es así, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? ¿Pero por qué lo dice? ¿Por una cuestión de debilidad política, debilidad personal? No sé, me parece, yo no aceptaría jamás eso. ¿Por qué? Porque sentía que me están suicidando políticamente. Pero bueno, vamos a esperar lo que hace ella. ¿Hay modo de, imaginando una opción que no sea Cristina o del Frente para la Victoria en la presidencia, de gobernar con esta estructura en la que Moyano decide tener el poder? Moyano no va a estar. ¿Moyano no va a estar? ¿Dónde va a estar Moyano? Moyano no va a estar. Está todo siendo investigado. Mira, yo no quiero entrar en más polémicas porque atento a que el periodismo repite cuestiones obscenas, tampoco quiero involucrarme más porque dada la vulgaridad y mediocridad de esta nación, sin que ninguna oficina antidiscriminación ni nada por cómo funcione, se refiere a usted. Claro, prefiero acumular las pruebas en la justicia y no debatir más en esta mediocridad y vulgaridad que realmente no sucede en un país serio del mundo. Sobre todo no sucede que los diarios repitan y no sucede que nadie se sienta al menos que se ha pasado algún límite que no tiene que ver con lo público. ¿Y usted no pensó en hacer una denuncia personal con Moyano por este tipo de yo quiero adjetivos yo quiero ser presidente de la Argentina y yo no puedo victimizarse, porque acá todos los políticos se victimizan. Y la verdad que ¿qué le queda a la pobre gente que perdió hijos, que no tiene que comer? A mí además no me roza. Digo, yo quiero que un pueblo tenga la seguridad que va a haber un presidente o una presidenta, en este caso, que se va a ser responsable de sus vidas y no que se va a ser víctima junto a ellos para identificarse y entonces que parezca buenita. Quizás a veces la quieran menos o la quieran más, pero va a estar todos los días haciéndose cargo y no jugando de víctima. Así que nunca me he victimizado, nunca he querellado, no lo voy a hacer jamás. Yo decidí estar acá, yo quiero conducir este país y el que conduce nunca puede victimizarse, aún frente a los mayores atropellos, porque está para cuidar, está para distribuir, está por garantizarle al otro y para que no haya víctimas. Detesto la política de la victimización, del que muestra que no tiene un brazo, del que siente que tiene esto, del que llora en público. ¿De una viuda? Yo he tenido muchos dolores en mi vida, más de 25 muertes, muchas de las cuales fueron mientras fui diputada de la Nación. Y nadie recuerda que yo haya llorado en público diciendo estoy destrozada por esto. Estaba haciendo las interpelaciones que tenía que hacer, el juicio político a Yorvide por corrupto, la interpelación al Derete del PAMI, y si alguna vez lloré, que fueron muchas veces, lo hice en mi casa y en mi almohada, pero no frente ni a la gente del partido, porque si no, no le doy fuerzas, y menos todavía frente a una sociedad tan lastimada y herida como la nuestra. ¿Usted no le cree a la victimización o al dolor o al llanto, a la voz quebrada de la Presidenta? Sí, yo no dejo de creer, digo lo que uno es. A mí no me van a ver llorar. A lo mejor me ven llorar de emoción, de alegría, con otro, pero no me van a ver llorar para victimizarse, porque si no, hubiera elegido ser víctima, no ser presidente. Pensando en Hay muchos que eligen en la Argentina ser víctimas y hacen de ser víctimas un gran negocio personal. Bueno, pero la presidenta perdió al marido. No. Y es la que más llora. Estoy hablando en general. La Argentina le encantan muchísimos les encanta ser víctimas, les encanta que le pase algo.
realmente a mí, que en mi vida política me pasó de todo y en mi vida personal también, detesto victimizarme, porque si no hubiera sido otra cosa, pero yo quiero ser presidente. Es la